Buenos días. Buenos días, doctora. Hola, buenos días. Doctora, ¿comenzamos? Sí, está bien. Bueno, como parte de... un segundo. ¿Sí se ve la diapositiva completa, doctora? Yo sí la veo completa. Muy bien, perfecto. Bueno, como parte de la continuidad del tema que se vio el día viernes, en este caso dando un poquito de énfasis a las causas de no fibrosis pulmonar idiopática, que en realidad a grandes rasgos muchas de ellas inicialmente se diagnostican como fibrosis pulmonar idiopática. Sin embargo, pues obviamente los hallazgos de tanto por abordaje y descarte de ciertas patologías con estudios como o herramientas como el lavado bronquialular o biopsia pulmonar, es en base a eso que vamos a poder determinar este otro tipo de entidades que finalmente pues van a ser obviamente más infrecuentes. Sin embargo, es importante que las podamos reconocer y básicamente hablaremos como de cuestiones puntuales de cada una de ellas, porque son múltiples patologías. En esta parte de la sección, tanto de la enfermedad pulmonar restrictiva, están las que no son fibrosis pulmonar idiopática, y también las primarias o asociadas a alguna otra patología sistémica. Vamos a hacer énfasis nada más en las que están remarcadas con negritas, ¿sí? Y bueno, esta es una pequeña imagen, una fibroscopía bueno, básicamente con características normales del tejido pulmonar alveolar, tanto la cuestión intersticial y, y el espacio alveolar, para tener como, digamos, una especie de margen de lo que vamos a ver en alguno de los casos. En las clasificaciones como tal, se hablaba de consensos internacionales. De forma inicial, la BTS fue quien lo publicó, o bueno, quien comparte este consenso internacional. El último, antes de la nueva actualización que ahorita voy a mencionar, este estaba publicado en el 2002, que realmente pues, sigue involucrando las mismas patologías que en el caso del 2013. Sin embargo, las diferencias obviamente en esta clasificación son en base a la misma identidad clínica o la cuestión histológica como tal. Modificaciones pues, realmente se simplifica un poco. Habla de las neumonías intersticiales idiopáticas y las idiopáticas raras. Fibrosis pulmonar idiopática, que se comentó, intersticial no específica idiopática, bronquiolitis respiratoria asociada, neumonía intersticial descamativa, criptogénica y aguda, que varias de ellas los vamos a comentar más adelante. Y las neumonías intersticiales idiopáticas raras, la linfoidea idiopática y pleuroparenquimatosis. Y las que no son clasificables. Dando inicio a una de estas entidades, la neumonía intersticial aguda, también conocido como síndrome de Hamann-Rich. Datos importantes, o bueno, específicos, se asocian en personas previamente sanas, sin ningún antecedente
pulmonar tiene la incidencia bueno, la presentación es igual en hombres que en mujeres, no está asociada al tabaquismo. La edad de presentación promedio es alrededor de 50-55 años o mayor de 40 años. Datos importantes de la patología o anatomopatología es el daño alveolar difuso. Ahorita vamos a mencionar o tratar de definir de qué va el daño alveolar difuso, en donde principalmente en esta entidad vamos a encontrar fases exudativas agudas, proliferativas organizadas y curadas. O sea, van a ir cumpliendo este tipo de, de orden en relación a la historia natural de la enfermedad. Y un dato importante o específico en esta sección es la lesión uniforme en el tiempo. O sea, se mantiene esta lesión en el tiempo. La sospecha, pues básicamente ya se han comentado los cuadros clínicos de las enfermedades pulmonares restrictivas o intersticiales. Realmente todas ellas se parecen en el cuadro clínico. Hay mínimas distinciones en cuanto a la evolución, que sería como lo que nos pudiera hacer sospechar de forma inicial en alguna de estas patologías. En este caso sería la evolución rápida del cuadro clínico, que de forma inicial, pues bueno, nos haría pensar en un SDRA, una neumonitis por hipersensibilidad, otro tipo de patologías, obviamente intersticiales agudas, algunas asociadas a fármacos o inhalantes tóxicos. Dependerá si es que podemos asociar en el cuadro clínico este tipo de factores de riesgo, y si no, pues bueno, obviamente iniciar el abordaje. Y los estudios de imagen, pues como todas las patologías intersticiales, bueno, vamos a ver este patrón difuso, intersticial, hasta cierto punto reticular, en donde, de hecho, en las enfermedades intersticiales siempre se hace mención de uso de tomografías de alta resolución. En la tomografía de tórax en esta entidad se habla mucho de, bueno, este patrón obviamente de vidrio esmerilado, con patrón también reticular. Esto en específico en una región más central, más que periférica, sin tanta lesión subpleural. Como habíamos comentado, datos iniciales o la evolución que podríamos, perdón, la evaluación que podríamos implementar, pues bueno, comenzar con un abordaje con gasometría arterial, que bueno, en el caso de la cuestión aguda es algo importante porque representará un criterio diagnóstico. Los laboratorios, como en prácticamente todas las enfermedades intersticiales idiopáticas, pues son inespecíficos. En este caso, por precisamente la presentación aguda, se llega a utilizar ecocardiograma para excluir edema agudo pulmonar y, bueno, también solemos solicitar estudios de laboratorio para pues, abordar enfermedades del tejido conectivo, las cuales van a salir negativas. Cuando hablamos sobre el concepto del daño alveolar difuso, realmente son características histológicas, las cuales tienen que cumplir una distribución difusa, una apariencia temporal uniforme, es decir, pudo haberse dado en ese evento agudo el proceso inflamatorio, sin embargo en el tiempo se va a mantener uniforme. Existe un engrosamiento del tabique alveolar debido a fibrosis organizada, organización del espacio aéreo y, bueno, membranas hialinas. Y bueno, para esto también deberán existir en ausencia de algunas otras características para poder acercarnos más a esto. Como tal, el diagnóstico básicamente es tener la presencia de estas características histológicas mencionadas y un SDRA como tal. El tratamiento, como prácticamente en todas las enfermedades intersticiales idiopáticas, bueno, se va a implementar el apoyo suplementario de oxígeno, en algunos casos, en específico también,
el manejo avanzado de la vía aérea y se habla de los glucocorticoides. Como tal, no hay un consenso o estudios más que series de casos que hablan de ciertas dosis de corticosteroides. Algunos mencionan desde 0.25 miligramos kilo, 0.5, 0.75 o 1 miligramo kilo, que posteriormente en relación a la respuesta clínica se comenzará en dosis de reducción. Independientemente de que, bueno, estamos hablando ya de una enfermedad intersticial idiopática, en este caso intersticial aguda, como tal, pues bueno, no es es nuestra entidad nosológica sospechada de inicio, por ende es común que, y se acepta que de forma inicial tratamos de cubrir al paciente porque, pues, bueno, en relación a esta presentación aguda, lo primero que pensamos que realmente hay un agente infeccioso, que probablemente pueda ser bacteriano, entonces se habla de antibióticos de amplio espectro. Y lo que mencionan, pues bueno, definitivo, trasplante pulmonar. Esta otra entidad, neumonía Ay, intersticial. perdón, Daniel, ¿verdad? Te voy a interrumpir tantito. Ya, Bueno, esta es una de ellas. Si te das cuenta, estás hablando de todas las neumonías intersticiales idiopáticas, ¿no? Dentro de estas, habíamos comentado que la más frecuente es fibrosis pulmonar idiopática, que fue la última que se comentó en la clase pasada. La siguiente que comentas es esta, la neumonía intersticial aguda. Como tú bien dices, o sea, de todo lo que comentaste, sí es cierto, es difícil su diagnóstico. A veces solo lo puedes establecer o sospechar de manera inicial por el cuadro de instalación, que como su nombre lo dice es agudo, y la verdad es que clínicamente simula mucho a un SDRA. Entonces es un paciente que va a llegar con insuficiencia respiratoria aguda y que en muchas ocasiones va a requerir manejo avanzado de la vía aérea. Incluso histopatológicamente, recordemos que el SDRA se caracteriza por esto que se conoce como daño alveolar difuso. Si nosotros pudiéramos tener una muestra histopatológica del pulmón, que luego es complicado que en esas condiciones les tomen biopsia pulmonar. Pero bueno, es lo que caracteriza histopatológicamente a estos pacientes. Si te das cuenta, como pusiste en la tomografía, como es algo agudo, generalmente se va a caracterizar por vidrio deslustrado. Y si ves, sigue como que todo el componente de la vía aérea, o sea, es como un poquito central y de ahí se va extendiendo, a diferencia, por ejemplo, de COVID, que es un poquito más subpleural o periférico, ¿no? Y pues clásicamente lo que se utiliza para, o sea, es todo el manejo, es decir, si requiere intubación, pues realizarlo y tratamiento con esteroide. Y como tú comentabas, es complejo y se tendría que descartar algunos otros diagnósticos diferenciales. Si nos damos cuenta de esta imagen que es predominantemente con vidrio deslustrado, un poquito como central y peribroncovascular, o sea, más en la parte, vaya, del centro, no simula tanto una neumonía bacteriana que generalmente se caracteriza por consolidación. A veces nuestro diagnóstico diferencial pudiera ser quizá con alguna otra neumonía viral, con neumocistosis, con alguna exposición a algún agente o algún fármaco, como comentabas, o con un SRA por alguna otra causa. Bueno, si quieren, seguimos. Gracias. Gracias, doctora. La siguiente entidad, eh, que realmente, más allá de que esto tenga un orden por epidemiología, cuál es más frecuente o menos frecuente, porque se hablan de incidencias acumuladas, y datos poco específicos de la epidemiología y en ciertas regiones muy específicas, algunos Estados Unidos, algunas europeas o algún país en específico. Entonces, como tal, no es que estemos hablando de la más frecuente a la menos frecuente. En este De caso, hecho, es difícil establecerlo
y no hay como mucha información, ni incluso de epidemiología en nuestro país. Se está intentando hacer un registro a nivel Latinoamérica para FPI, para conocer un poquito más de estos datos. Perfecto. Sobre la neumonía intersticial linfática, esta epidemiológicamente, bueno, es idiopática, se suele asociar a alguna enfermedad reumática o alguna inmunodeficiencia adquirida. Perdón, una inmunodeficiencia primaria. Hallazgos importantes sobre la patología, como ya habíamos comentado, pues las enfermedades intersticiales, sus criterios de diagnóstico, la mayoría de ellos, sin excepción, bueno, con excepción de un par de entidades, toman como obviamente el hallazgo patológico como criterio de diagnóstico. Entonces, en este caso, la proliferación policlonal benigna, que ya sea de estirpe B o T, hiperplasia de células tipo 2, granulomas no calcificantes, ocasionales y central, y centros germinales, perdón, y el infiltrado intersticial de linfocitos y células plasmáticas e histocitos. En esta entidad, normalmente el cuadro de evolución es entre semanas o lo más frecuente es que sean meses, y ya en casos más raros en varios años. Es una patología que, bueno, se debe hacer un abordaje completo en relación a entidades tanto infecciosas como reumatológicas, etcétera. Pero comentaba la bibliografía en relación a esta entidad que suele ser un abordaje después de descartar causas como frecuentes, al menos por la evolución, y que suele hacerse este abordaje inclusive hasta casi después, o muchos de los casos después de la biopsia pulmonar. Entonces, en relación ahí pareciera como invertirse un poco el abordaje diagnóstico, pero no porque se requiera de esa forma, sino porque realmente vamos a poder lograr sospecharlo de forma más concreta, ya sea con tomografías, bueno, hallazgos de las tomografías, pero obviamente en evoluciones ya mucho más tardías. Y bueno, en esas evoluciones más, en esos estadios más tardíos, pues quizá pudiera ya presentarse la patología secundaria, ¿no? Que pudiera estar asociada. Entonces, se habla de, bueno, realizar algún abordaje en relación a descartar VIH porque pudiera asociarse a esta entidad. Obviamente la lavado bronquialveolar nos va a ayudar siempre a descartar algún proceso infeccioso a ese nivel. Se suele asociar a gamapatías monoclonales, entonces abordarlo con electroforesis de proteínas, asociado a la inmunoglobulina G4, la inmunodeficiencia primaria común variable, anticuerpos antinucleares, anticuerpos anti-ROLA, porque se suele asociar también a síndrome de Sjögren, y factor reumatoide. En relación a los estudios de imagen, pues bueno, hallazgos como generales en relación a la radiografía es sobre algún patrón intersticial con estas opacidades reticulares o densidades nodulares, con un patrón mixto de vidrio delustado, y en algunos casos también pudiera de forma, pues en el mismo momento, encontrarse datos de consolidación. Como tal, pues siempre abordarlo también con una tomografía de alta resolución, donde podríamos encontrar vidrio delustrado, los nódulos normalmente de predominio centrolobulillares y el engrosamiento intersticial en el lóbulo inferior. Quizá uno de los datos más específicos en relación al estudio de imagen de tomografía es la presencia de quistes pulmonares, ya que pueden estarse presentando hasta en el 86% de los casos en esta entidad. Estas quistes suelen estar también en los lóbulos inferiores. Pueden ser únicos o múltiples. Y como diagnóstico, también se realiza biopsia pulmonar. Sin embargo, en diferentes entidades intersticiales, a veces se habla de la biopsia a través de broncoscopía o por medio de toracoscopía o VATS. Entonces, en este caso en específico, se suele preferir, aunque no es exclusivo por VATS, la biopsia. Y bueno, el hallazgo patológico
de anatomopatología. Es una extensa infiltración del tabique alveolar con linfocitos, células plasmáticas e histocitos. Aquí podemos observar los quistes en la tomografía, en una reconstrucción coronal, que bueno, de predominio son basales. Igual, antes de comentar un poquito del tratamiento, que eso es muy rápido, es pues bueno, en relación a estos hallazgos tanto de la tomografía, que no siempre se van a encontrar, pero bueno, en un buen porcentaje de los quistes, que es lo que nos pudieran, y eso más el cuadro de evolución, hacernos sospechar en qué tipo de patologías se pudieran estar asociando, ¿no? Entonces, esta es solo una pequeña lista de alrededor de 40, 50 entidades que pudieran estarlo condicionando. Tratamiento de forma general, obviamente el apoyo del oxígeno, en algunos casos, si se llega a presentar SDRA o insuficiencia respiratoria, pues obviamente el manejo avanzado de la vía aérea. En este caso encontré que sí se suele, pues también, o sea, más que en ninguna de estas entidades no hay como tal ensayos clínicos que estén comprobando o recomendando alguna dosis en específico de corticosteroides. Entonces se recomienda al menos por consensos de 0.25 a 0.5 miligramos kilo. Y en estos casos se puede agregar profilaxis para neumocistis girovechi. Y pues bueno, también trasplante. ¿Quiere comentar algo, doctora? Sí, aquí de hecho lo más característico es, como tú comentaste, esos quistes. O sea, cuando nos encontramos ante una enfermedad quística, una de las entidades que tendríamos que descartar es una neumonitis intersticial linfoidea. Y si nosotros estamos ante una neumonitis intersticial linfoidea, a su vez tenemos que descartar como otras, o sea, algunas enfermedades de base que le estén originando. Principalmente enfermedades autoinmunes, como comentaba, síndrome de Sjögren es lo que más se llega a relacionar, y algunas inmunodeficiencias. Es como que casi siempre el camino que seguimos. Aunque puede haber vidrio eslustrado, lo que más va a llamar nuestra atención es la presencia de estos quistes. Por ejemplo, a diferencia de una neumonía intersticial aguda, no es habitual que esta progrese tan rápido o que te lleve a falla respiratoria aguda. Como se comenta acá, es más un curso crónico. Pues principalmente eso. Y también yo creo que menciona ahí de neumocistosis, una de las, aunque habitualmente se manifiesta como vidrio eslustrado, una de las manifestaciones radiológica también puede llegar a ser la presencia de quistes. Entonces, recordemos que neumocistosis habitualmente sí es más asociado a pues, datos de falla respiratoria aguda. Entonces, si cursáramos con esto, pues sería uno de nuestros diagnósticos diferenciales, porque propiamente la neumonía linfoidea casi siempre su curso va a ser más crónico. De acuerdo. Muchas gracias, doctora. En el caso de la neumonía organizada criptogénica, esta es una forma idiopática de una neumonía organizada, pero es un tipo de enfermedad pulmonar intersticial difusa. Esto normalmente afecta a los bronquioles distales, respiratorios y los conductos alveolares, paredes alveolares, los cuales son las áreas primarias de lesión, y estas están dentro de la pared alveolar. Muy escasos datos de epidemiología, realmente encontré solamente una incidencia acumulada de 6 a 7 pacientes o personas por cada 100,000 ingresos hospitalarios me parece en un país de Europa, no recuerdo ahorita cuál. La patogénesis principalmente es la fuga de proteínas plasmáticas, las cuales estimulan un reclutamiento de fibroblastos y formación de fibrina dentro de la luz alveolar. Y estos generan brotes fibroinflamatorios, los cuales se les conoce como pólipos de Mason, o Mason, no sé si lo estoy pronunciando bien, que histopatológicamente hablando, ahorita lo voy a
comentar, pero me voy a regresar a la imagen. Para la evaluación, esta suele durar, es una evolución un poco más subaguda. Igual, la presentación clínica, como todas las enfermedades intersticiales, la evolución, semanas a meses, y bueno, en el abordaje obviamente tratamos de siempre apoyarnos del lavado bronquialveolar para descartar patologías, sobre todo infecciosas. Estudios iniciales, obviamente la radiografía de tórax puede reportar la opacidad alveolar parcheadas bilaterales, o sea, de forma inicial sí podríamos decir, pues podría cumplir algunos criterios de imagen como de una neumonía basal o una neumonía típica, por así decirlo, pero estas suelen estar de forma recurrente o inclusive pueden tener características migratorias. Algunas pueden ser únicas, sin embargo, la mayoría de ellas suelen ser bilaterales y de forma parcheada. En la tomografía pues, se reportan nódulos o masas que pueden cavitar, micronódulos, opacidades reticulares irregulares subpleurales, que esto junto con las opacidades en media luna o en forma de anillo, como lo estamos viendo aquí en las flechitas rojas, son al parecer uno de los hallazgos más específicos de esta entidad, que es la que nos podría, junto con la evolución y el descarte bueno, de otras patologías, pues ayudarnos a sospecharlo. En esta entidad es más, hace más énfasis sobre la biopsia pulmonar a través de, transbronquial, y inclusive con abordaje quirúrgico, siendo la pieza útil por arriba de 4 centímetros. La proliferación, el hallazgo histopatológico es una proliferación excesiva de tejido de granulación que consta de fibroblastos y miofibroblastos sueltos incrustados en colágeno que afectan los conductos alveolares y los alvéolos, con o sin pólipos intraluminares bronquiolares. Y bueno, este es el hallazgo de este acúmulo de miofibroblastos, las cuales van a estar interrumpiendo o ocupando la luz alveolar. Igual tratamiento, en este caso hay un par de distinciones nada más en la dosis que se comentan, de aproximadamente de 0.75 a 1 miligramo kilo por 4 a 8 semanas y dosis posteriormente de reducción. En el caso de que pues, tuviéramos un hallazgo focal de una neumonía organizada criptogénica, pudiera tener una indicación quirúrgica con una resección de la misma. Listo, doctor. Bueno, con esto. Okay. Bueno, en el caso de NOX, si se dan cuenta, radiológicamente tiende más a consolidación y te lo describen así como esos parches, o sea que son generalmente de manera bilateral y que sí pueden ser, como dice acá, migratorios, es decir, en el curso del tiempo. Tal vez, por ejemplo, ahí en esa radiografía ves esas imágenes y luego tú tomas otra y vieras como que imágenes de consolidación, pero en sitios diferentes, ¿no? Este, em, también generalmente no es como, digo, aunque ninguna de estas tal vez esté exenta de la falla respiratoria aguda, no es como tan lo habitual. El curso, como dice acá, puede ser entre un poco agudo, subagudo o incluso hasta crónico, eh, pero no es como tan lo habitual que los tratemos como por falla respiratoria aguda. Y si se dan cuenta, para muchas de estas entidades vamos a requerir la biopsia pulmonar, ¿no? Si ustedes recuerdan, por ejemplo, yo les había dicho, hay como ciertos patrones, o hay como algunas enfermedades y hay también como patrones tanto radiológicos como histopatológicos. De hecho, si ustedes recuerdan, por ejemplo, histopatológicamente, dijimos que hay un patrón de neumonía intersticial de tipo usual, que clásicamente lo encontramos en la fibrosis pulmonar idiopática, un patrón
de neumonía intersticial no específica, que dijimos que es el que casi siempre se encuentra en enfermedades relacionadas al tejido conectivo. También existe histopatológicamente, también está este patrón de neumonía organizada, por así decirlo, organizada criptogénica, y de hecho es un patrón que también se ha descrito en pacientes con COVID, ¿no? Histopatológico, la neumonía organizada. Comenta Sebastián que pueden ser ocasionados por eventos inflamatorios de tipo ¿qué? ¿De tipo qué? O sea, pueden ser ocasionados por procesos inflamatorios previos del parénquima pulmonar. O sea, que tengan un antecedente, vaya. No, generalmente, o sea, no entiendo como que tal vez, por ejemplo, ahorita se me ocurre, dijimos, todo lo que estructuralmente te produzca alguna cavitación, ya hablábamos como, por ejemplo, silicosis, te predispone a tuberculosis, ¿no? O sea, algo como que alguna lesión previa pulmonar, no. De acuerdo. La neumonitis por hipersensibilidad. Esta es una forma, pues, mediada inmunológicamente, la cual se produce obviamente en en personas susceptibles como resultado de inhalación repetitiva y la sensibilización a una gran variedad de antígenos incitadores, pues tanto ambientales, laborales, orgánicos y no orgánicos. Y ahorita vamos a ver una lista que, bueno, es bastante extensa de probables asociaciones, ¿no? Epidemiológicamente hablando, se habla de una prevalencia de 1.6 a 2.7 por cada 100.000, una incidencia acumulada de 1.6 por cada 100.000 habitantes. El hallazgo de patología es una inflamación compuesta principalmente por linfocitos con pocas células plasmáticas, granulomas intersticiales mal formados o células gigantes multinucleadas que a menudo son de localización peribronquial. Aquí lo más importante, y en base a eso se clasifican, y es que pudiera ser esta una distinción en relación a la eh, linfocítica, es el patrón tanto no fibrótico y fibrótico. Claro que esto va a depender del tiempo y obviamente ahorita nos regresamos al estudio de histopatología. Pues estos son algunos de los agentes precipitantes de esta neumonía intersticial, tanto infecciosos de tipo eh, fúngico, parasitario, bacteriano, etcétera, y algunos en relación a proteínas animales o algunos otros antígenos inorgánicos. Entonces voy a dejar aquí para que se puedan revisar después. En solo a los... díganme. Antes de continuar, Sí. cuando nos enfrentamos a una enfermedad intersticial, que dijimos que funcionalmente o característicamente la mayoría de ellas está en un patrón restrictivo, dentro de las más frecuentes o las que primero tenemos que descartar es las asociadas a enfermedades del tejido conectivo, la fibrosis pulmonar idiopática, que de hecho entra dentro de las idiopáticas, y otra es esta, la neumonitis por hipersensibilidad. O sea, quizá en estas como tener ese foco rojo porque es de las que más nos vamos a encontrar, por así decirlo. Y como tú pones en esto es por la exposición a polvos orgánicos. Es también como que llamada neumonía del granjero por todas estas exposiciones que comentas. Va a depender del grado de exposición, es decir, si la cantidad es mucha y el periodo es corto o si la cantidad es poca pero es constante. De hecho, la presentación de la neumonitis por hipersensibilidad puede ser aguda, subaguda o crónica. Y algo que también para nosotros es importante es esto de la exposición a aves, que principalmente son aves como tipo de, pues de estos, de los periquitos australianos, palomas, canarios,
Es por eso que siempre lo incluimos en el interrogatorio, porque son factores de riesgo importantes para esta entidad. De hecho, ahí no lo encontré como tal, pero en relación a esta exposición y que quizá de forma inicial los estudios de imagen no fueran tan evidentes como para pensar si realmente se tratase de una por hipersensibilidad, pero que esté en duda que sí existan, pues bueno, obviamente más de algún agente precipitante, como en cuánto tiempo podríamos tanto citar al paciente y pedirle un estudio de imagen de control. Mm, ¿Cómo? Perdón. Sí, como en cuanto, o sea, si estamos sospechando todavía esto y no lo hemos diagnosticado, obviamente, Ujú. bueno, antes de hacerle lavado bronquialveolar, ¿sí me escuchan? Sí, sí, sí. Ah, Es que habitualmente, de hecho, por los síntomas, porque este puede tener disnea, o sea, por ejemplo, creo que en la práctica lo más frecuente es que pudieras confundirlo de manera inicial por los síntomas con asma, por ejemplo. Y la realidad es que inicialmente esta entidad radiológicamente empieza con vidrio deslustrado y puede tener nódulos centrolobulillares principalmente. Eh, Aquí sí tiene un papel muy importante el lavado broncoalveolar porque se lo puedes hacer y lo que tú ves es estas em, como predominio de células y generalmente predominan los linfocitos. Pero ¿cómo decirlo? Es que no sé si entiendo bien la pregunta. O sea, si tú tienes la sospecha, habitualmente solicitas, por ejemplo, una tomografía de tórax. Y si en la tomografía hay este tipo de hallazgos, por ejemplo, vidrio deslustrado, muchas veces te digo que también hay micronódulos, entonces, pues es difícil que, ¿cómo decirlo? O sea, ya lo catalogarías como un intersticial y lo que tendrías que hacer ahí es más o menos definir qué tipo de intersticial. No sé si más o sí, sí, menos sí. O sea, lo. por ejemplo, comentaba que si de forma inicial no fuera como muy concluyente la tomografía, ¿en cuánto tiempo repetir el estudio de imagen? Okey. Si no fuera muy inicial. Es que sí depende mucho del tiempo de exposición. Ahora, realmente, ¿cómo decirlo? Generalmente, si tú, mm, me imagino que tú dices que piensas en esto, porque tomográficamente no tiene algún hallazgo, pero tal vez los síntomas persisten, que no es lo habitual, no sé si me explico. O sea, si tú piensas en los síntomas y le haces una tomografía, habitualmente ya encuentras algo en la tomografía. Ya. No sé si me explico. O sea, si ya Pero, el paciente presenta síntomas, la modificación anatómica ya va a estar presente. si es una neumonitis por hipersensibilidad, sí. Si por ejemplo, no, si es asma, o alguna otra entidad, pues, es raro que, ¿cómo decirlo? Sí, sí, la manifestación es que si es una neumonitis por hipersensibilidad y te están ya dando síntomas y tú le haces la tomografía, habitualmente sí vas a encontrar algún cambio. Pero si te quedara la sospecha, pues en el tiempo, seguramente entre 1 a 3 meses. Te digo que el curso de esta, o sea, sí, de hecho se clasifica así, de que puede ser aguda, subaguda o crónica, que entre más crónica se va haciendo, los hallazgos tomográficos van cambiando y van acercándose a manifestaciones como de fibrosis. De acuerdo. Sí, de hecho, aquí siempre vamos a sospecharlo en relación a la asociación de estos desencadenantes. Como usted comentaba, la exposición. Sin embargo, aún así, este, inclusive más del 50% pudiera no encontrarse esta asociación a algún agente precipitante y no necesariamente descartaría la neumonitis por hipersensibilidad. Eh, Obviamente podríamos valorar la mejoría al retiro de algún dato que pudiéramos identificar de exposición. El lavado bronquialveolar, como usted comentaba, si vamos a encontrar este predominio celular linfocitario. Pero sin embargo, aquí era muy puntual la bibliografía comentando que de forma aislada el lavado bronquialveolar y o la biopsia pulmonar por sí solos no
no son diagnóstico. Se va a necesitar obviamente, bueno, antes de hablar del diagnóstico, hay algunos hallazgos de imagen en donde me enfoco principalmente en la tomografía. Esto se divide y esto obviamente dependerá del tiempo de exposición, en cambios no fibróticos o fibróticos. Como usted comentaba, la presencia de nódulos centrolobulillares profusos y mal definidos, obviamente con vidrio esmerilado que afectan todas las zonas pulmonares. Las áreas de... Este es un dato importante como a destacar, que pueden haber áreas de pulmón normal, o sea, atenuación de este vidrio esmerilado, y áreas de opacificación. Entonces, pudiera ser como, no ser un patrón mixto, sino que existan zonas donde realmente todavía no existe este compromiso como tal. Con esta pues, aparente atenuación, el mosaico inspiratorio y atrapamiento de aire asociados a nódulos centrolobulillares. Y como tal, en la fase fibrótica, pues ya la formación reticular o de vidrio esmerilado con bronquiectasias, tracción, bronquiolectasias, pérdida de volumen y obviamente hasta panal de abejas. Como tal, estaba comentando que el diagnóstico por sí mismo, la biopsia en este caso, en el lavado bronquial velar es diagnóstico, siempre se tiene que correlacionar tres cosas: el contexto clínico, la exposición y sí ya el patrón descrito previamente, la tomografía y los hallazgos tanto de lavado bronquial velar como de biopsia pulmonar. El tratamiento, pues bueno, en relación a su causa o agente precipitante, si se identifica, tratar de eliminarlo en un 100%. Se comenta referir al paciente a una medicina ocupacional. Sí se utilizan corticosteroides y se habla de este medicamento, Nintedanib, pero solamente en el caso del patrón no fibrótico, porque inclusive si es que tenemos el hallazgo de ya datos de fibrosis pulmonar, pudiera este medicamento empeorar. Si quieres regresamos tantito, Daniel. Por ejemplo, ahí. Em, Tratando de resumir un poquito el abordaje de las intersticiales, estrictamente en muchas de ellas requeriríamos biopsia pulmonar. En algunas pudiera ser una biopsia transbronquial y en otra tendría que ser, actualmente se utiliza más la videotoracoscopía más que una cirugía abierta, pero en realidad en muchas tendríamos que hacer biopsia, en la mayoría de ellas, porque probablemente en nuestro medio no lo hacemos por el acceso. De hecho, si nosotros nos planteáramos un algoritmo de manera inicial, para la primera que te dice que puedes hacer el diagnóstico solo radiológico, es para fibrosis pulmonar idiopática. De hecho, para fibrosis pulmonar idiopática, en estos consensos de FPI, te dice las características radiológicas y dependiendo de qué características tú tienes, te los cataloga como una neumonía radiológicamente, como una neumonía intersticial de tipo usual, si es probable y quizá poco probable. Entonces, ya habíamos comentado que para FPI es esa afectación de predominio en lóbulos inferiores, subpleural, y que tiene panal de abeja y que no va a tener otros datos. Por ejemplo, de hecho te dice que preferentemente no tenga, por ejemplo, vidrio deslustrado o micronódulos, porque eso sabemos que está, por ejemplo, en la neumonitis por hipersensibilidad. Entonces, si tomográficamente te cumple todos estos patrones, FPI es de las primeras que pudieras diagnosticar solo con tomografía, porque hay hallazgos muy característicos. Entonces te dices, bueno, de cierta manera te puedes omitir la biopsia y sí puedes hacer el diagnóstico tomográficamente. La segunda entidad que yo creo que pudiera evitar la biopsia pulmonar es justo neumonitis por hipersensibilidad. O sea, si tuviera estos hallazgos radiológicos, que como hemos visto depende del curso de la enfermedad, pero que tuviera, por ejemplo, predominantemente este vidrio deslustrado y nódulos centrilobulillares, y que además ahí te dice, aquí sí tiene mucho
énfasis el lavado broncoalveolar, porque si tienes predominio de linfocitos y ante la imagen y ante la exposición, por ejemplo, que tenga exposición a aves, también pudiéramos quitar ese paso de la biopsia y tratarlo como una neumonitis por hipersensibilidad. Creo que es en las que principalmente podríamos obviar la biopsia. En muchas de las demás, la realidad es que idealmente tendríamos, si las condiciones del paciente lo permiten, tendríamos que hacerla. Este, pero, insisto, a veces por la falta de acceso y si se dan cuenta, muchos de los pacientes pues van a terminar en tratamiento con esteroides, entonces muchas veces se da como la parte de dar el tratamiento y ver la respuesta del paciente. Pero si siguiéramos todo, el resto, la mayoría requeriría una biopsia pulmonar. Entonces, en esta entidad sí pudiera ser con el antecedente de exposición, con las imágenes radiológicas y con el lavado broncoalveolar con predominio de linfocitos. Insisto, ¿por qué no es tan fácil? Porque incluso, por ejemplo, el lavado broncoalveolar, o sea, si tú lo haces, requiere ciertas características para hacer el lavado. No es un lavado como el que hacen para mandar a muestras de, de por ejemplo, de bacterias o micobacterias, no, tiene otro tipo de características y la verdad es que para cuantificar la celularidad tampoco es tan fácil, o sea, tiene que ser o sea, alguien de patología que como que se dedique un poquito más a esto, o sea, eh, probablemente en la mayoría de los hospitales si lo enviamos no tendríamos estos datos, entonces pues ahí hay que ver si es posible hacerlo. Entonces, la siguiente. Y si quieres poner esa, ajá, mucho de esto es de tratamiento también con esteroides. Si ustedes recuerdan, yo les comentaba que nosotros como que nos apegamos mucho a consensos o guías que publica ATS y RS. De hecho, para neumonitis por hipersensibilidad también hay consensos de esto. Este, en varios de ellos, nada más como comentando, ha participado el doctor Selman, que está en el INER, eh, acerca del manejo sobre todo, neumonitis por hipersensibilidad. Generalmente es con esteroides. El nintedanib, habíamos comentado que para FDA sus primeras indicaciones fueron fibrosis pulmonar idiopática. Otra, como que para nintedanib, de hecho, más que no fibrótico, al contrario, está para aquellas enfermedades que son fibrosantes. FPI es muy fibrosante, por eso es el mal pronóstico, porque hace mucha fibrosis. Entonces, para esta entidad, para FPI, nintedanib sí está aprobado y dijimos actualmente para algunas otras enfermedades que tienden a la fibrosis, por ejemplo, la intersticial asociada a esclerosis sistémica, y te dicen para cualquier otra enfermedad que por algún motivo te esté haciendo mucha fibrosis. Pudiera ser, por ejemplo, neumonitis por hipersensibilidad. De hecho, de esto sí hay estudios publicados. El detalle es que, por ejemplo, como es muy amplio las enfermedades intersticiales de cada grupo, como que estos estudios incluyen a poquitos pacientes, pero sí se han incluido a pacientes con neumonitis por hipersensibilidad que ya están en una fase fibrótica. Tal vez ese sería el contexto de utilizar nintedanib. De acuerdo, doctor. Así entonces corrijo el uso de este fármaco entonces para la fase fibrótica. Luego comentar la neumonía intersticial no específica. Esta puede estar presente en el 14 al 36% de los pacientes que se diagnostican con fibrosis pulmonar idiopática. Obviamente el 60% son idiopáticos, sin embargo pueden estarse asociados a enfermedades, sobre todo conectivopatías, principalmente esclerosis sistémica o inclusive dermatomyositis. Y patológicamente aquí se trata de subdividir en grupos en relación al grado de afección y predominio, ya sea en el grupo 1 del predominio inflamatorio, el grado 2 con inflamación y fibrosis de forma proporcionada, y ya el tercero
más fibrosis. Es quizá en este grupo en el que probablemente se llegue al diagnóstico de esta neumonía intersticial y por ende sea diagnosticado como fibrosis pulmonar idiopática inicialmente. Por eso se justifica este como porcentaje, ¿no? Que posteriormente se determinará que no cumple los criterios de forma completa para fibrosis pulmonar idiopática. En su evaluación, la evolución también es insidiosa, subaguda. Normalmente el motivo de consulta es más una disnea de esfuerzo. Siempre la vía broncoalveolar nos va a ayudar a descartar otro tipo de patologías. Y aquí lo importante en el estudio de imagen es la ausencia de panalización, el predominio de las imágenes de opacidades obviamente en vidrio de ilustrado y generalmente son bilaterales. Hay una distribución subpleural asociada a esa pérdida de volumen de los lóbulos inferiores. O sea, son hallazgos de imagen muy similares a fibrosis pulmonar idiopática, sin embargo, en fibrosis pulmonar idiopática sí pudiera existir panalización. El diagnóstico obviamente aquí es biopsia pulmonar que el hallazgo va a ser la presencia de un mismo estadio y ya en base, inclusive como en otra entidad que había comentado, pudiera en base a este hallazgo asociarse a alguna enfermedad sistémica o ya tener la presencia de algunos síntomas sistémicos, sobre todo enfermedades de tipo inmunes, como la esclerosis sistémica, que pudieran estarse asociando a esta entidad. Es más bueno, casi obviamente las enfermedades intersticiales son por descarte, pero creo que entre todas ellas, la que quizá está hace más énfasis a este completo descarte, inclusive el descarte entre las mismas enfermedades intersticiales idiopáticas, la no específica, ¿no? Para tratar de como concluir que pudiera cumplir esta definición. Y pues bueno, en este caso, si es que llegara a necesitarse por los cambios o el porcentaje de afección del parénquima pulmonar, el oxígeno suplementario y esteroides a razón de 1 miligramo kilo de prednisona. Bueno, de hecho en esta justo no tiene como una característica muy específica. Dice, ok, vidrio ilustrado, subpleural, pero la verdad es que para diagnosticar NINE la mayoría de las veces vamos a requerir una biopsia pulmonar. Exacto. Si no, justo es esa enfermedad que no va a cumplir criterios radiológicos para FPI y que no tiene también establecido como alguna otra característica de las demás enfermedades. Y como bien lo dijiste, si se dan cuenta, lo complejo de todas estas enfermedades es que eso va siendo por descarte, tienes que ir evaluando todas las características. Y es por eso que creo que sí es de las enfermedades más complejas de abordaje y es lo que yo les decía, o sea, por eso tiene que verlo también el reumatólogo, algún radiólogo que justo diferencie todas estas características radiológicas. El patólogo también es importante porque lo que les comentaba, hasta para el lavado broncoalveolar es difícil hacer la cuantificación de la celularidad. Ah, perdón, lo tenía apagado. Sería todo, doctora. Bueno, no sé si hay alguna duda. ¿Dudas? Parece que no, doctora. Ah, sí, sí, no, doctora. ¿Harías pruebas terapéuticas o si te estás en la biopsia? Comenta Sebastián si, por ejemplo, en este hospital pudiéramos hacer una especie como de prueba terapéutica, o sea, iniciar tratamiento y podríamos biopsiar al paciente, el rendimiento de la biopsia, etcétera.
Pues obviamente idealmente la biopsia tendría que ser antes de iniciar el tratamiento porque sí esto modificaría. 8 horas. El abordaje más correcto es, yo diría, si, como les decía, si cumple para FPI, ese es el clásico que te ponen. Si radiológicamente cumple para FPI, te vas dices, ok, este es FPI y te vas a tratamiento con Intedanib o pirfenidona. Por ejemplo, en el hospital, ahí en el 20 de noviembre, como si hay Intedanib y pirfenidona, pero incluso tú no lo puedes recetar nada más así. Hay como un comité en el ISSSTE en el que tú subes todo para justificar que estrictamente sí cumple criterios para neumonía intersticial de tipo usual. Entonces te piden que suba, o sea, toda la historia, las imágenes de tomografía y todo, ¿no? Entonces ya evalúan como en consenso y dicen sí, cumple criterios para FPI, se autoriza el fármaco, ¿no? Entonces dijimos, la otra entidad sería neumonitis por hipersensibilidad. El resto de las enfermedades tendría que ir clásicamente a biopsia. La realidad es que, por ejemplo, si es un paciente de edad avanzada, si a veces está un poquito claro cuál es la exposición, en muchas ocasiones lo que se hace es iniciar tratamiento. El detalle de iniciar tratamiento, bueno, o sea, y si se dan cuenta, muchos de estos son con esteroides que van más o menos así, que varía un poquito, pero luego van desde 0.5 hasta 1 miligramo por kilogramo de peso. El tratamiento en muchas ocasiones es un poquito extenso. Por ejemplo, para neumonitis por hipersensibilidad, te dice que son de 3 a 6 meses y después vas disminuyendo la dosis. En la práctica, a veces lo que haces es iniciar con esteroide, ves el esquema y si no te responde, ya de plano, o sea, como que si no tienes una adecuada respuesta, evalúas si después ya de plano lo tienes que meter a biopsia. No sé si con eso más o menos contesté. Pero lo ideal, o sea, lo que te marca la literatura es que ante el contexto que si tú no pudiste definir con antecedentes, con radiología, con todo lo demás, es que ese paciente tendría que someterse a biopsia pulmonar. Obviamente, si estás ante un evento agudo, se me ocurre ahorita, por ejemplo, la neumonía intersticial aguda, que dijimos que esa sí te lleva a falla respiratoria y SRA, ahí lo más importante tendría que ser descartar, por ejemplo, que no sea algo infeccioso, porque bueno, si vas a utilizar dosis de esteroide, pues se puede empeorar la parte de la infección, o algo reumatológico, que por ejemplo tengas actividad a nivel pulmonar, principalmente esas, pero, y ahí pues obviamente si tú dices, ok, sí me parece una neumonía intersticial aguda, pues sí utilizar esteroides en agudo. Pero de otra manera, estrictamente, mucho de esto tendría que terminar en una biopsia pulmonar. De acuerdo, doctora. Muchas gracias. Ok. Bueno, pues entonces mañana terminamos con absceso, ¿sí? Va, Ok. perfecto. Bueno, Muchas gracias. gracias. Hasta mañana. Hasta mañana.